Recording is on. Ya. Antes de empezar con la clase, primero me gustaría agradecerles a todos ustedes quienes están aquí y también quienes quisieron venir pero no pudieron, por su tiempo, por las ganas de aprender sobre este sendero, sobre esta disciplina religiosa. Agradecerles por disponer de su tiempo para estar aquí. Otra cosita también que quería decir era que antes de empezar guardáramos un momento de silencio por todos los pueblos que hoy en día están, que en estos momentos están siendo oprimidos, que están siendo víctimas del genocidio, como por ejemplo Palestina, Walmapu, como por ejemplo también Tíbet, y otros pueblos que están también sufriendo, que son víctimas de la colonización y neocolonización, como es Venezuela, Haití, Irán, Afganistán, Sudán, el Congo. Entonces, me gustaría que en este proceso de silencio meditáramos un poquito, no tan solo en esto, sino también para acumular mérito, pensando en nuestra motivación del por qué estamos aquí, del por qué queremos estar aquí. Entonces, antes de meditar, les pido que busquen un sitio o una posición que se les sea agradable. Puede ser acostados en la cama, acostados en el piso, sentados en una silla o también sentados en el piso en posición de loto, semiloto o en cuclillas. Entonces les voy a dar un momento para que puedan ponerse en una posición que sea cómoda, que no les duela, que no les cause molestias, que no les estorbe a la hora de meditar. Entonces les doy este momento para que puedan acomodarse. Bien. Entonces, ahora que estamos en esta posición cómoda, suponiendo que ya estamos en una posición cómoda, vamos a cerrar los ojos y vamos a comenzar a meditar. Primero, vamos a tomar conciencia de nuestra respiración. Vamos a inhalar en 5 tiempos, retendremos en 3 y exhalaremos en 5 tiempos nuevamente. Entonces, inhalamos en 1, 2, 3, 4, 5. Retenemos en 3, 1, 2, 3. Y exhalaremos en 5 tiempos nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5. Nuevamente inhalaremos en 5 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5. Retenemos 1, 2, 3 y exhalamos 1, 2, 3, 4, 5. Última vez, inhalamos 1, 2, 3, 4, 5 y retenemos en 1, 2, 3 y exhalamos 1, 2, 3, 4, 5. Nos tomamos el momento para este silencio en, en compasión y solidaridad con el pueblo palestino, con el pueblo afgano, tibetano. Y también pensaremos y mantendremos en nuestro centro la motivación del por qué estamos aquí, del por qué decidimos venir aquí, de por qué quisimos aprender sobre budismo. ¿Qué es lo que les motiva para ellos? Preguntarse si esta motivación puede ayudar a los demás seres de este reino y los otros a poder escapar del sufrimiento y el cómo éste también puede ayudarles a ustedes a escapar del sufrimiento. Si tienen alguna motivación propia
que sea para beneficio propio. Pregúntense cómo este, esta motivación podría ayudar a los otros seres. Piensen bien en ella, cómo esta motivación podría ayudar al pueblo palestino, a los animales, a la naturaleza, cómo podría ayudar al pueblo afgano, iraní, tibetano, cómo podría ayudar a sus propias familias, a ustedes mismos, cómo podría ayudar esta motivación a sus amigos. Mantengan esa motivación. Sean conscientes de que ustedes ahora están en el presente, no están en el futuro ni en el pasado, sino que están ahora mismo en el aquí y en el ahora. Una vez hayamos tenido ya nuestra motivación, vamos a ir abriendo los ojos poco a poco y tomando conciencia de nuestra propia presencia en el lugar en el que habitamos. Bien, entonces voy a empezar. Primero voy a empezar presentándome para que sepan quién les está dando la clase. Mi nombre es Alishon Trigo. Yo empecé en el budismo hace relativamente poco, quizás un año, menos de un año, 10 meses más o menos. Todo empezó por un proyecto propio. Empecé específicamente en la tradición mahayana, más específicamente en la escuela Chan, que es una de las escuelas más grandes de budismo chino. Sin embargo, de aquí me fui moviendo a distintas tradiciones y a distintas escuelas, sacando lo mejor de cada una de ellas para aplicarlo en mi vida cotidiana, para aplicarlo en mi práctica religiosa y en mi vida diaria, en mis meditaciones, etcétera. Aparte de ello, también formo parte de la pertenencia religiosa múltiple, que para quienes no sepan qué es lo que es, este es un fenómeno antropológico, el cual está mayoritariamente presente en Asia y en África, específicamente en países como China, Nepal, Corea, Japón, Togo, Benín o también Nigeria. Este es el catálogo de lo que veremos en esta clase. Vamos a empezar con el primer punto, que es el budismo. Le siguen las 4 nobles verdades, que profundizaremos sobre qué es lo que dijo Buda acerca de esto. Hablaremos también de quién fue y qué es un Buda. Hablaremos de lo que es una pusa. Profundizaremos en 2 términos que son el Dharma y el Karma. Y también hablaremos de 3 términos muy importantes en el budismo, que son el Jing, el Chou y el Tuolwoni. Los objetivos de la clase es profundizar en conceptos que quizás ya tengamos manejados, que tengamos de base y también, en caso de no tenerlos, de aprenderlos y reforzarlos en nuestra vida cotidiana. Les voy a dar también espacio para que ustedes participen en esta clase, donde puedan hablar, que sea interactiva. Y las preguntas al final de todo este contenido que vamos a ir viendo las haremos al final de la clase. ¿Ya? Pero el objetivo principal es poder entender el budismo realmente con las bases que les voy a enseñar el día de hoy. Entonces, empezamos con el primer punto. Quiero que me digan ustedes qué conocen o qué entienden ustedes sobre el budismo. ¿Qué es lo que ustedes entienden por budismo realmente? Les dejo el espacio para que ustedes respondan. Es una religión que la cual no hace mucho empecé a conocer, o sea, ya la conocía, pero más en profundidad, que no es, que no tiene un Dios como todopoderoso. Es más bien como, se me fue la palabra, pero reflexiva, ¿Ya? como más una filosofía de vida Ya. en base a una religión. Ok. ¿Alguien más que quiera aportar? El espacio es de ustedes.
Entonces, ¿qué es lo que realmente es el budismo? Bueno, primero tenemos que entender que la palabra budismo se popularizó en Occidente, ¿ya? Ni en chino, ni en coreano, ni en sánscrito, que es la lengua religiosa más famosa dentro del budismo, existe la palabra budismo, ¿ya? En sánscrito tenemos una palabra específica para esta religión y este sendero que es Buddha-dharma. En chino tenemos dos conceptos importantes que son Fo Yao y también Fo Fa, ¿ya? Empecemos primero con Fo Yao, o también conocido como Buddha Dharma en sánscrito. Y este se refiere a las enseñanzas del Buda. Ya se refiere a todas las enseñanzas que dio el Buda, a lo que él reflexionó en sus periodos de meditación, en todo lo que él empezó a reflexionar en este periodo de su vida llegada al Nibbana y también a su llegada al Parinirvana. Le sigue después el término Fofa, que son las aplicaciones de las enseñanzas búdicas. Son las aplicaciones del discurso del Buda, de todo lo que él enseñó a las personas, a sus seguidores y a sus adeptos. Ahora hablemos sobre las 4 nobles verdades. No sé si alguien aquí tiene la noción de qué son las 4 nobles verdades, si alguna vez escucharon este término. Entonces, si alguien sabe de ellas, puede comentar. Ya. Entonces, para empezar a entender esto sobre las 4 nobles verdades, las 4 nobles verdades son un discurso ya del Buda que él reflexionó en las meditaciones, de que dijo que en la vida hay 4 nobles verdades que se deben aplicar para poder escapar del sufrimiento. Y la primera es que la vida es sufrimiento. ¿A qué se refiere el Buda con este discurso? Se refiere a que desde el momento en que nacemos hasta el momento en que morimos, la vida es completamente sufrimiento. No paramos de sufrir en el periodo en el que vivimos hasta el momento en que vivimos. De hecho, incluso cuando nacemos, sufrimos porque la luz nos golpea fuerte y nos hace doler la retina de los ojos. Nuestra madre sufre cuando nos da a luz. Y es un sufrimiento constante el hecho de que incluso nos conciban en vida, ¿ya? El sufrimiento, cuando hablamos de esto, muchas veces pensamos quizás en temas físicos como por ejemplo dolores, enfermedades, guerras, conflictos políticos, etcétera, ¿no? Pero el Buda, a pesar de que esto lo incluye en esta primera verdad, dice que no tan solo es sufrimiento físico, sino que también sufrimiento interno, como puede ser, por ejemplo, lo emocional o lo sentimental. Un ejemplo sería, supongamos, perder una llave. La llave más específicamente del auto. Supongamos que tienen que ir a un lugar importante, tienen que ir en auto, quienes manejan, quienes sepan manejar o quienes necesitan movilizarse, pero la llave del auto se les pierde. Aquí empieza el estrés, empieza la rabia. Algunas personas que no pueden gestionarla bien muchas veces comienzan a llorar o comienzan a temblar. Esto también es sufrimiento según lo que dice el Buda. El sufrimiento no necesariamente es un dolor físico o un sufrimiento puramente físico, sino que también puede ser interno debido a las emociones, debido a el estrés, debido a la depresión, etc. La segunda noble verdad del Buda es que el sufrimiento tiene una causa. El sufrimiento tiene una raíz, tiene un origen. Si nosotros nos estresamos, ese estrés viene de una parte. El estrés no aparece así como así, no aparece porque le cantó aparecer. No. El estrés es una emoción que tiene un porqué. Quizás no hemos dormido bien, quizás hemos pasado por momentos que nos han estresado directamente y no nos hemos dado cuenta. Quizás incluso los mismos medicamentos nos hacen estresarnos, o quizás una enfermedad, etc. Hay varias razones, orígenes del estrés. Todo el sufrimiento en general, incluido el estrés, tiene un origen, tiene una raíz. Y el Buda lo que dijo con esto es que debemos de conocer el origen y la raíz de este sufrimiento para poder enfrentarlo, para poder tratarlo. La tercera noble verdad de la cual nos habla el Buda es que el sufrimiento siempre termina.
En el Prajna Paramita, o también conocido en español como el Sutra del Corazón, hay un verso donde la noble Kwanzitsai Pusa le dice al noble Shelitsi que en el Nirvana no hay extinción de la muerte, ni vejez, ni extinción de la ignorancia, ni tampoco sabiduría. Este verso del Prajna Paramita, que es un sutra, uno de los sutras más famosos en la tradición mahayana, pero también se ven otras, se puede interpretar de 1001 maneras. La interpretación que yo le doy es que todo lo que empieza está condenado a terminar. Todo lo que vive está condenado a morir. Ya el estrés, por ejemplo, está condenado a aparecer, pero también está condenado a terminar. Está condenado a desaparecer en algún momento. Esto lo podemos ver también en el Uroboros, por ejemplo, en civilizaciones antiguas como el Antiguo Egipto o la Antigua Grecia. El Uroboros, esta serpiente gigante que se come a sí misma y luego vuelve a empezar. Esto es lo que también quiere decir el Buda, que por ejemplo la vida está condenada a morir y la muerte está condenada a vivir. Lo que empieza está condenado a terminar y lo que termina está condenado a empezar nuevamente. Así un ciclo que en el budismo lo conocemos como el ciclo del samsara. Un ciclo que si bien no es interminable, es un ciclo infinito para quienes aún están dentro de este reino. Finalmente tenemos la cuarta noble verdad, que es que que hay un camino para la liberación del sufrimiento, hay un camino para poder liberarse del sufrimiento. El Buda dijo de que el camino más eficiente y más rápido, más directo para la liberación del sufrimiento, para liberarse de este dolor, es el Buda Dharma, el budismo. Cuando la gente escucha esto, usualmente piensan de que el Buda podría haber sido un sectario, de que estaba buscando adeptos, de que en realidad era un charlatán, de que quería simplemente que la halagasen y todo ese tema. Pero esto no es así. El Buda no dijo esto para poder encontrar adeptos, ni para formar sectas, ni nada de eso. De hecho, el mismo Buda dijo que estaba en contra de que le enalteciesen. Y de hecho, él mismo dijo de que no quería que le dieran iconos, no que lo representaran de manera icónica. Lo que dice el Buda en torno a esta verdad es que el Buda Dharma es el camino más directo, pero él no niega de que existen otros caminos espirituales para salir del sufrimiento, sino que él los reconoce como quizás un poco más lento, quizás igual de rápidos o quizás un poquito más rápidos que el Buda Dharma, pero el Buda Dharma es el más efectivo porque va con la experiencia directa, ¿ya? Entonces, vamos con el siguiente punto, que es ¿quién o qué es un Buda? Me gustaría que alguno me dijera qué es lo que ustedes entienden por lo que es un Buda. ¿Qué es un Buda para ustedes? ¿Qué es lo que entienden por ello? Una persona que ayuda a otras personas tanto como a sí misma. ¿Ya? ¿Alguien más? Ya. Bien. ¿Qué es un Buda realmente? El término Buda en sánscrito significa aquel que está despierto. Y esto no es un nombre, esto no es un epíteto para un dios, sino que es un título para una persona cualquiera que haya alcanzado la iluminación. Este título solamente se le da a personas que alcanzaron el nirvana o que se catalogan como arhats, ya que el arhat es un ser que ha sido iluminado, pero que no necesariamente alcanzó el nirvana. Entonces, ¿quién es el Buda? El más nombrado, porque existen varios, más de 10.000 Budas, el más nombrado es Shakabutsu, o sea, Shakyamuni Buda, catalogado también como el Buda histórico, ya que de él se conciben muchas evidencias históricas de que él realmente existió. ¿Ya? Este es el más nombrado, este es el que más se resuena en varias partes, pero existen muchos más, como por ejemplo Budai, Yao Shefu, etc. Pero él es el Buda. El Buda es quien giró por primera vez la rueda del Dharma, es quien habló por primera vez sobre lo que son las cuatro nobles verdades, el cómo escapar del sufrimiento,
etc. Se le conoce también como el creador del camino del medio, ¿ya? ¿Por qué? Porque el budismo, y según la palabra del Buda, el budismo no es ascetismo extremo como los jainistas, ni tampoco está apegado a la figura divina, ni tampoco está apegado a alguna figura de autoridad como lo puede ser el hinduismo, ¿no? O el vedismo en esa época. Y ahora, otra pregunta que yo creo que muchas personas han escuchado o que alguna vez se le hicieron, a mí me la hicieron varias veces, es si Buda es un deva, o sea, si Buda es un dios. La respuesta a esta pregunta es mucho más complicada que un sí o un no. En el valle de Katmandú, en Nepal, existe un sincretismo entre el hinduismo y el budismo, en donde al Buda se le considera como el Krishna Avataram o el Vishnu Avataram, es decir, el avatar de Krishna o de Vishnu, ¿ya? Así se le concibe a Buda en el hinduismo del Valle de Katmandú. Sin embargo, y esto también ocurre en el budismo Newar, que también nació en el Valle de Katmandú, en el budismo al Buda y a cualquier otro Buda se le concibe como un hombre común y corriente. Un hombre común y corriente que alcanzó la iluminación, un hombre que repartió enseñanzas, que no tuvo ningún tema divino ahí. Ya no se le ve como una divinidad. Es cierto que su figura se deificó convirtiéndolo en una deidad, al igual que todos los demás budas, pero no es un dios, no es una figura divina, sino que lo concebimos como un hombre común y corriente. Ahora, otra pregunta que también yo he visto que mucha gente, especialmente en TikTok o en Facebook, ha dicho algo, yo creo que una falacia muy, muy grande, es quién puede ser un Buda. Yo he visto mucha gente diciendo de que Buda solamente puede ser uno y este es Shakyamuni, que nadie más puede ser Buda y que es un dios y que esto, ¿no? Pero en realidad un Buda puede ser cualquier ser dentro del mundo, de nuestro mundo, dentro de nuestro reino y de otros reinos como el reino animal, el reino de los Naraka, el reino de los semidioses, de los devas. En todos los reinos puede haber un Buda, no hay ninguno que no pueda hacerlo. De hecho hay un koan, que los koan son adivinanzas o paradojas japonesas, donde un monje le pregunta a otro monje si es que un perro tiene la naturaleza búdica, o sea, si es que puede llegar a ser un Buda. Y la respuesta a este koan es mu, que en japonés significa vacío, ¿ya? O sea, no importa si puede o no puede ser un Buda, porque al final todos, todas y todes tenemos la naturaleza búdica. No importa la raza que seamos, la especie que seamos o el ser que seamos. Acá hay una lista de los Budas, una lista de pocos Budas, de todos los miles, de los más de 10.000 Budas que existen. Acá tenemos, por ejemplo, en este lado, en el lado izquierdo, tenemos a Randen Fo, que es el Buda del pasado. Tenemos a Shigemuni Fo, que es el Buda del presente. Y tenemos a Mile Pusa, que es el Buda del futuro, ya conocido también como Maitreya Bodhisattva. Tenemos a otros Budas como por ejemplo Yao Shefo, que es el Buda de la medicina, Amituofo, que es el Buda al cual se le venera mayoritariamente en el budismo de la tierra pura. ¿Ya? Es también en otras escuelas de la tradición mahayana. Ahora hablemos de también otro término que es el pusa. ¿Qué es una pusa? Ya, en sánscrito se le conoce como bodhisattva. ¿Ya? El bodhisattva es un ser que renuncia al nirvana, que renuncia a la iluminación y a la sabiduría perfecta, como se le conoce, para poder ayudar a los demás seres y quedarse en este cuerpo carnal, ¿no? Para ayudar a los demás seres a escapar del sufrimiento y que ellos puedan alcanzar el nirvana, ¿ya? La Bosatsu más famosa, que Bosatsu es Bodhisattva en japonés, es Kuan Yin, conocida en japonés como también Kanon, ¿ya? La Bosatsu más famosa es Kanon, nombrada en muchas partes, y en sánscrito, en Nepal y en la India, y también en Tailandia se le conoce como Avalokiteshvara. En estas tres partes, en Tailandia, la India y Nepal, se le representa como un hombre. En Tíbet y en Mongolia también ocurre lo mismo, pero con
con un nombre diferente. Por ejemplo, en Tíbet se le conoce como Chenrezig. En el sudeste asiático, en China, Vietnam, Japón y Corea, se la identifica como una mujer. Se la identifica como una mujer, pero aún manteniendo su joyería, su túnica y también sus 1000 manos. Las 1000 manos de Avalokiteshvara representan su omnipresencia en todos los reinos que pueden ayudar a los demás seres a escapar del sufrimiento. Ahora, ¿quién puede ser un pusa? Al igual que el caso del Buda, cualquier ser puede ser un pusa. De hecho, en la tradición mahayana se nos inculca mucho lo que es el ideal de la pusa en chino, ¿no? El ideal de la pusa, el ideal del bodhisattva, que significa que nosotros tenemos que renunciar a los deseos carnales, a los deseos banales e incluso a la misma iluminación para así poder ayudar a otros seres, a otras personas a escapar del sufrimiento. Ahora, ¿cuántos Bogotat existen? Son muchos. La lista, al igual que los Budas, son muchos, muchísimos. De hecho, yo me atrevería a decir que más que los mismos Budas. Pero los más sonados son, nuevamente, Kuan Yin Pusa, tenemos a Tara Bodhisattva, tenemos a Wenchu Pusa, tenemos a Mile Pusa, nuevamente ahí, Maitreya Bodhisattva, entre muchos otros. La lista puede seguir y seguir. Ahora, el karma. Yo creo que este es un término que mucha gente escuchó en redes sociales, en la vida cotidiana, etc. Entonces, quisiera saber quién de ustedes conoce este término y que me lo explicase según sus palabras, según su entendimiento. ¿Qué es lo que entienden ustedes por karma? O sea, lo que tú das es lo que tú recibes, sea positivo o negativo. Ya, ya. ¿Alguien más? Ya. Entonces, en chino, la palabra karma se dice yin guo bao yin, ¿ya? Y esta es la ley comúnmente, o sea, la ley religiosa, que se le conoce también como ley de causa y efecto. El karma es una ley religiosa que se ha estudiado científicamente, creando así la ley de causa y efecto, y debido a esto también muchas otras teorías como la teoría del caos o el efecto mariposa. ¿Ya? Y todo esto tiene una raíz que es el karma, que es lo que se entiende de distintas maneras según la tradición, puede ser el jainismo, el hinduismo, pero en el budismo se entiende como una ley de causa y efecto. Tú das, justamente como decía Carolina, tú das y recibes. Sin embargo, algo muy importante que debamos decir, y acá avanzamos con lo que son los conceptos de buen y mal karma, el karma, al igual que la naturaleza de todo lo que está dentro del entendimiento del budismo, no es dual, incluso también sus consecuencias. Tenemos, por ejemplo, la palabra en chino que es shangye, que significa buen karma, y luego tenemos ye, que significa mal karma. Y en el karma, la acción-reacción no es dual, no es tú haces algo bueno, recibes algo bueno, tú haces algo malo, recibes algo malo. El karma no funciona así. Dentro del entendimiento del budismo, tú haces algo bueno y esto bueno puede tener consecuencias negativas y positivas. Puede tener shanye y puede tener aye. ¿Ya? Esto es lo que se concibe dentro del budismo. El karma, incluso, toda acción lleva una reacción y esta reacción no es dual, no es buena o mala, sino que es tanto buena como mala que te puede afectar a ti directamente o puede afectar a otra persona. ¿Ya? También se habla mucho de la divinización también del karma dentro del budismo, de que esto lo maneja incluso el mismo Buda. A veces yo he escuchado decir, pero la realidad es que, y también otras veces también de que son pequeñas gotitas, ¿no? De que se van acumulando a lo largo de la vida, pero en realidad esto es instantáneo. Ya el karma es instantáneo. Muchas veces no lo vemos porque la consecuencia llega a ser tan cotidiana que no lo vemos. Por ejemplo, algo tan simple como tomar un vaso de agua. Cuando tomamos agua, el vaso que estaba lleno, supongamos, ahora está a la mitad. Esto es tanto bueno como malo. Bueno porque te hidrataste, malo porque ahora tienes menos agua en el vaso. Entonces al final la consecuencia es tanto mala como buena, entendiéndola como que puede o no puede hacerte daño. ¿Ya? Ahora, ¿qué es el Dharma?
El Dharma es específicamente las enseñanzas del Butsu, las enseñanzas del Buda. Este es un orden dentro de lo que es la tradición búdica. ¿Ya? En chino se le conoce como Fa. ¿Ya? Y esto es un orden establecido por el Buda que se dirige por dos conceptos muy importantes, que es el ahimsa, el no daño, y el karuna, que es la compasión. Esto es el Dharma. ¿Ya? Ahora, un concepto que yo creo que muchos hemos escuchado, el mantra. No voy a meter las otras dos en lo que voy a hacerles participar ahora, porque yo creo que las otras dos no las hemos escuchado mucho. Pero el mantra yo creo que es una palabra, es un concepto que ya hemos escuchado varias veces en nuestra vida cotidiana, en redes sociales, en conversaciones ajenas, o incluso de repente nos han dicho, ¿no? Yo recuerdo la experiencia de una amiga diciendo de que una chica en un bazar le dijo que cuando ella estuviera enferma hiciera un mantra que era gritar algo, no recuerdo bien qué es lo que era, qué es lo que tenía que gritar, pero dijo que tenía que gritar una frase a la par que saltaba en un pie y se golpeaba el pecho. ¿Ya? Esto es lo que entendía esta persona por mantra. Y la realidad es que este concepto se ha banalizado y se ha occidentalizado mucho, que en la cotidianidad de acá del oeste no se concibe realmente y en su pureza lo que es mantra. Y ahora cualquier cosa puede llegar a ser un mantra, ¿no? Pero según la definición religiosa, mantra o también chou en chino, se concibe como una frase que se suele ocupar con un objetivo religioso en particular, ¿ya? Luego tenemos Jing, que es sutra. Y en Pali también lo podemos encontrar como sutta, ¿ya? Que al final refieren a lo mismo. Que, según la definición religiosa nuevamente, es un texto religioso el cual busca dar una enseñanza. ¿Ya? Por ejemplo, el Prajnaparamita o el Sutra del Diamante, etc. Luego tenemos otro concepto que es el Tuolwoni. Y según la definición del budismo, son fórmulas sagradas que buscan ayudar al practicante a purificar su karma y a llevar una buena práctica dármica. Ahora, profundicemos en el concepto del mantra. En chino, la palabra chou lo podemos traducir de muchas maneras, como conjuro, maleficio, hechizo o sortilegio. ¿Ya? Un ejemplo sería la película taiwanesa llamada Chou, que en español se tradujo como maleficio. Pero esta traducción está mal contextualizada, ya que Chou en la película se refiere a un mantra, ¿ya? Porque en la película se habla de un mantra que puede purificar una maldición y todo ese tema. En este caso, está mal traducido porque el título lo que busca es representar lo que es el mantra, ya que el mantra es el centro. A pesar de que también el maleficio de esta película también es el protagonista, lo que busca representar es el mantra. Y en el contexto del budismo, Chou significa eso, mantra. ¿Ya? Y según las tradiciones podemos encontrarnos distintas definiciones y prácticas. Por ejemplo, en el Vajrayana, tanto Newar como tibetana o mongola, podemos encontrarnos una definición de que el mantra es una frase, ¿ya? Que debe de ser recitada con un cántico en específico, con una entonación en específico y una pronunciación en específico. Ya que si no se hace así, no va a funcionar. Esto es algo en común que tiene con el hinduismo, que el hinduismo también lo concibe de esta manera. Sin embargo, tenemos en el Zen, donde también se reciben otros nombres, esta escuela, como Chan, Seon o Dien. En el Zen se nos habla mucho, específicamente en el Zen japonés, se nos habla mucho de que los mantras son palabras vacías. Son palabras sin ningún significado ni ningún poder en específico. Vamos a suponer que el mantra para el Zen es una hoja en blanco. Según lo que tú dibujes, lo que tú escribas, lo que tú pintes, va a tener un significado u otro. Para el Zen, en los mantras son estos. ¿Ya? No tienen un poder genérico más allá de el demostrar devoción y respeto. ¿Ya? No tienen un poder a menos de que tú se los des. ¿Ya? Eso es lo que concibe el Zen como mantra. Ahora, ¿qué es un sutra? Los Jing
o sutta, nuevamente como les expliqué anteriormente, que es en Pali, son textos budistas en este caso, pero también nos podemos encontrar jainistas e hinduistas. Yo creo que el sutra hinduista más famoso es el Kama Sutra, conocido en español como el Sutra del Amor. Pero en el budismo, los sutras son básicamente historias que nos cuentan para poder profundizar en la sabiduría y en las enseñanzas del mismo Buda. De hecho, en el Theravada se ahonda mucho en un concepto que se le conoce como Tripitaka. Tripitaka en español podría traducirse como las tres castas, ¿ya? En Pali, tri significa tres y pitaka significa casta. Ya tenemos la primera casta, que es el Vanya Pitaka, que se define como las reglas que debe de seguir la orden monástica. ¿Ya? O sea, los monjes deben de seguir unas reglas específicas. Ese es el Vanya Pitaka. Luego tenemos el Sutta Pitaka, que son los discursos del Buda histórico, Gautama Shakyamuni, Gautama Buda, y Siddhartha, que se basan en la ética, la moralidad y la práctica del Dharma. Finalmente tenemos el Abhidhamma Pitaka, también conocido como Abhidharma Pitaka, que son los análisis del Sutta Pitaka, son los análisis de el discurso del Buda. Finalmente tenemos el Dharani, que el Dharani es un trocito de un sutra, ¿ya? Que se suele usar para profundizar una enseñanza en particular de un sutta, o también para purificar karma, para invocar una deidad, para evocar su protección. En general, es una forma de devoción, ¿no? También importante, el Dharani se suele confundir mucho a veces con un sutra o también con un chou. ¿Por qué? Porque a veces puede ser igual de corto que un chou o también igual de largo que un sutra. Sin embargo, se diferencian en que el Dharani es mucho más largo que el chou y también mucho más corto que un sutra. ¿Ya? Ahí se diferencian. Entonces, eso ha sido todo. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por estar aquí. Aquí están las fuentes de donde saqué toda la información. Estas fuentes se las voy a dejar citadas en Patreon, en la descripción de este PPT, y también en YouTube un link directo a, a los links de cada una de estas fuentes. Entonces, muchas gracias y voy a finalizar voy a finalizar el compartir pantalla. Y ahora me gustaría entonces escucharles a cada uno de ustedes con qué se quedan, qué preguntas tienen, en qué desean profundizar. ¿Ya? Voy a revisar el chat porque vi que 18 mensajes. Ya, a ver. Ya. Autocontrol, y a lo que es el budismo. Perdón por no haber visto los mensajes, de verdad, perdón, pero es que estaba compartiendo y estaba centrada en la presentación. Sí, puedes escribir, Miguel, no, no hay ningún problema. A ver. Ya, Miguel dice que entiende al Buda como un estado de conciencia. Ya, muy bien. Sí, el Buda puede ser, de hecho aquí se habla mucho de lo que es la budeidad. Es un estado de conciencia, refiriéndose específicamente al nirvana, ya que es como cuando se le nombra a un Buda. Alguien que da serenidad y felicidad. Y alguien que da paz. Esas son las definiciones del Buda. Y al karma, según Miguel, dice que cree que más se escucha. A ver, espera. Es lo que más se escucha hasta de personas que quizás ignoran. Ya.
El tema del Buda, porque en mi caso he tenido prejuicios por culpa de mi familia y me interesa saber más. Ya, ¿qué es lo que te interesa realmente del Buda? ¿Ya? Porque, por ejemplo, podemos hablar del Buda muchas veces. Se habla más que nada de las estatuas del Buda, ¿no? De que, por ejemplo, una amiga me dijo una vez que los Budas, creo que era para su madre, evocaban mala energía y mala suerte, ¿no? Hablemos un poquito de este tema que yo creo que también es muy interesante. Yo creo que muchas personas quizás alguna vez han escuchado esto o han pensado esto debido a los prejuicios justamente de Occidente. Las estatuas de Buda no, no evocan, en sí las estatuas de Buda no evocan ningún tipo de energía, ¿ya? Para esto podemos hablar un poquito de historia. No voy a hablar de toda la historia porque nos pasaríamos aquí horas y horas, pero de manera muy, ¿cómo se dice? Eh, Uy, se me fue la palabra. Resumida, el Buda, la historia de estas estatuas, es una representación icónica, ¿ya? Esto es lo que es la figura del Buda en las estatuas. Es una representación icónica. Existen otras representaciones no icónicas como, voy a mostrarles acá por ejemplo, esto, ¿ya? Que esto es el Dharma Chakra. El Dharma Chakra en sánscrito significa la rueda del Dharma. Esa también es una representación no icónica del mismo Buda, ¿ya? No representan energía, no evocan energía, ni buena ni mala, ni nada de eso. Sin embargo, sirve mucho también para mantenerlo presente en nuestra práctica, ¿ya? Y en la tradición vajrayana se nos habla mucho de que tener una estatua del Buda puede ayudarnos a poder invocarlo y meditar en él. Otra cosa que también se suele decir mucho del Buda es que, por ejemplo, él no era vegetariano, o que si era vegetariano, o si era esto, que él no practicaba lo que predicaba y todo ese tema. Ya, muy importante esto. ¿El Buda era vegetariano o no era vegetariano? La respuesta es complicada. A ver, el Buda sí promovió un estilo de vida vegetariano, ya un estilo de vida específicamente vegetariano estricto basado en el concepto que conocemos como ahimsa, no daño, ¿ya? Entonces, él lo que buscaba era evitar comer animales. Palabra clave, evitar, ¿ya? Pero esto no quiere decir que él no comiese animales. De hecho, él mendigaba. Él era un mendigo, al igual que todos sus adeptos. Él iba casa por casa pidiendo comida y les servían. Y aquí hay un punto importante. Cuando el animal, yo creo que no puedo decir la palabra, así que voy a decir una palabra clave porque si no me tiran el video en YouTube. Eh, si el animal estaba desvivido, si ya estaba afanado y todo ese tema, el Buda no podía hacer nada más que recibir la comida, porque rechazar la comida en el budismo es un acto de ofensa muy grande, ¿ya? Sin embargo, si el animal todavía no estaba desvivido, estaba vivo y lo planeaban desvivir, el Buda paraba en seco a la persona y le decía que mejor le diera lo que tuviese ya listo. Entonces muchas veces le daban sopas de vegetales, le daban puré y les daban otras cositas, ¿no? Y también con el tema de la muerte del Buda, ¿ya? Yo creo que también es un tema muy debatido, es cómo murió el Buda, que también es un tema muy curioso. El Buda muchas veces se dice de que murió por comer carne de cerdo, ¿ya? Pero también se dice que murió por comer hongos venenosos, ¿ya? Ambas partes son aceptadas, ninguna es más creíble que la otra, ambas son igual de aceptadas, son igual de creíbles, porque esta palabra en sánscrito, que no recuerdo cuál era, significa cerdo o también puede significar hongo, porque había un hongo que tenía el mismo nombre. ¿Ya? Sin embargo, lo que se sabe realmente es que el Buda, irónicamente, murió por una infección estomacal, murió literalmente de diarrea, básicamente. Ya con respecto al mantra. ¿Qué es lo que necesitas saber del mantra? ¿Qué es lo que quieres realmente saber del mantra? ¿No? Para ir profundizando en esos temas. El... A ver,
el mantra, ya, si el mantra puede, o sea, si está de la mano con la fe y la convicción. La respuesta es, puede ser. A ver, los mantras en realidad buscan denotar una devoción, un agradecimiento o una invocación. La convicción no sé si esté dentro de esto, sin embargo, sí es importante recitar los mantras cuando, por ejemplo, queremos invocar a una deidad, queremos invocar al Buda, queremos invocar a una pusa, queremos incluso también, por ejemplo, leer el Mo, ¿no? Que el Mo es un sistema adivinatorio tibetano, ¿ya? El cual antes de leerse se debe recitar un mantra. No sé si tanto convicción, pero sí se requiere fe, no fe en que va a funcionar, sino fe en el sentido de estoy devocionando. Ya fe en el sentido de que este mantra es para ti, te lo doy como una ofrenda. Este mantra es una muestra de respeto. ¿Ya? Fe en ese sentido, una muestra de respeto. Eso es lo que es un mantra cuando hablamos en el término de la práctica búdica. Y Carolina dice que necesita un ejemplo mucho más gráfico de lo que es un mantra, porque mucha gente lo usa como una frase de atracción y si en verdad es eso. Ya, el mantra realmente sí se ocupa mucho para esto lo que se concibe hoy en día como ley de atracción, pero no es tan así como te lo venden hoy en día, ¿no? Un mantra es una frase corta, ¿ya? Por ejemplo, el Sokbaktak, ¿ya? El Sokdak mantra, que es el mantra de Ganapati. El mantra de Ganapati es Vakratun Namaha Gajananam. Ya, ese es el mantra de Ganapati. Ya, espérenme un poquito, voy a buscar el mantra para darles una representación mucho más gráfica, mucho más física y de lo que es el mantra. Así que espérenme un poquito, vengo enseguida. Ya, por ejemplo, en el Borre Bolwa Midwa Shinjin, que es el Prajna Paramita, hay un mantra el cual Kuan Yin Pusa, la noble Kuan Sisai, dice de que es el mantra, así lo voy a citar acá mismo, que dice que es el mantra insuperable, ¿ya? El de la perfecta iluminación, el cual es el siguiente, que es Jedi, Jedi, Bolwo San Jedi, Puti Sapoha. Eso es un mantra. Un mantra es una frase corta, ya. Una frase corta que busca, si bien es cierto, busca también atraer, lo que busca realmente es también devocionar, ¿ya? Por eso muchas veces se hace con un cántico en específico. Se hace con un canto en especial y con una entonación en especial. Por eso podemos ver, por ejemplo, mantras tibetanos o mantras mongoles con el canto de garganta, que es ese canto, me gustaría hacerlo, pero no sé si me va a salir bien, entonces no quiero quedar en ridículo. Es ese canto que yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado de repente, que es como áspero, un canto tibetano como comúnmente se le conoce, ¿ya? Eh, ya, enseguida. Este canto tibetano se suele ocupar mucho para la pronunciación y la entonación de los mantras, ¿ya? Ya. ¿Qué es lo que deseas decir, Carolina? ¿Cuál es el objetivo real de un mantra? ¿Como atraer algo o algo más profundo, más allá? Ya, el objetivo del mantra es ambos. No es uno ni es otro. Nuevamente el tema dual acá no existe, es uno solo, ¿ya? Ambos coexisten en sí. Uno
ayuda al otro. No es que uno no sea verdad y otro sea mentira, uno sea verdad, otro sea mentira, no es que uno sea más válido que el otro, no. El mantra busca atraer, pero también busca devocionar, que es un tema más profundo, ¿no? Busca devocionar, busca dar una forma de respeto y también invocación a una deidad. ¿Ya? Entonces, un mantra sirve para atraer algo. Sirve para atraer, por ejemplo, riqueza en el caso del mantra de Ganapati, que en el budismo se le concibe como una deidad que ayuda a encarnar y ayuda también a atraer los deseos carnales de los practicantes del Buda Dharma. ¿Ya? Sirve para eso, pero también sirve para devocionar, para poder demostrar un respeto a una deidad. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo también en lo que quiera, en otra cosita que quieran profundizar? Me lo pueden decir por voz, me lo pueden decir por chat, por donde ustedes quieran. El espacio es suyo ahora. Respecto al karma, ¿qué es lo no cierto de lo que suele creer la gente en sí? Ya. Respecto al karma, a ese tema. Ya, yo me he encontrado muchas cosas bastante curiosas en TikTok respecto a lo que es el karma. También definiciones, ¿no? Definiciones como la que ya conté de que de repente es una eh, como un actuar divino del Buda, no casi divino. Y luego también otros conceptos de práctica, que es, por ejemplo, acelerar o devolver el karma. Que esto se ve mucho en la brujería New Ager, donde básicamente apropiación cultural por arriba y por abajo. Ya. El karma, en este caso, algo que no es el karma, es que no se puede devolver ni tampoco se puede acelerar. ¿Ya? El karma es acción-reacción. Si una persona, por ejemplo, te hace daño, la reacción de esa acción es justamente que te haga daño, que te haga sufrir, ¿no? Sin embargo, el karma para la otra persona es que de alguna manera eso va a tener consecuencia. Eso va a tener consecuencia de alguna u otra manera. Puede ser positiva o puede ser negativa. ¿Ya? Pero van a estar las dos siempre. Una puede llegar antes, una puede llegar después, pero van a estar las dos siempre. Por ejemplo, si te hacen daño, la consecuencia negativa para ti es que te hicieron daño y estás sufriendo. Sin embargo, la consecuencia positiva es que sabes quién te hizo daño. La consecuencia positiva para la otra persona es que disfrutó haciéndote daño, pero la negativa es que tú perfectamente puedes devolverle ese daño, ¿no? Por ejemplo, si te golpeó, puedes golpear de vuelta, ¿ya? Y puedes dejarlo peor. O si te humilló, puedes humillarle de vuelta. Si te hizo algo que daña tu integridad física, puedes denunciar y eso repercutiría en esta persona directamente, ¿no? Por dar un ejemplo. El karma es algo instantáneo, como les dije anteriormente, y de hecho yo creo que muchos de nosotros, como en la época de los 2010, hemos visto estos videos en YouTube de karma instantáneo, pero que el karma realmente ya es instantáneo, ¿no? Por dar un ejemplo. Y Miguel dice que es muy interesante, que no sabía, sino hasta ahora, que el karma no necesariamente es si haces algo malo, se devuelve algo malo, sino que también puede ser que por algo bueno, como alguna causa y reacción, pueda devolver algo malo. Sí, el karma, como bien dije, no es dual, no es blanco o negro. El karma es ambos. ¿Por qué? Porque la naturaleza es ambos. La naturaleza es blanca y es negra, coexisten. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el yin y el yang, ¿ya? Donde la luz beneficia a la oscuridad y la oscuridad beneficia a la luz. Donde los seres malignos benefician a los seres benignos y los seres benignos benefician a los seres malignos, donde la maldad beneficia a la bondad y la bondad a la maldad, ¿ya? Coexisten,
coexisten, no están separados, no pueden estar separados. Si se separan, los dos dejan de existir. ¿Ya? Supongamos que vivimos en una sociedad donde no hay bondad, solamente hay maldad. Habría sufrimiento, pero lo tendríamos tan normalizado que sería algo cotidiano. Y para eso nosotros sería bondad. Tanto así que si llega una bondad real, por ejemplo, destruiría todo el equilibrio. ¿Ya? Y eso haría de por sí la destrucción de todo el equilibrio de la sociedad en la que viviríamos. Y empezaríamos de nuevo con destrucciones, empezaríamos de nuevo con conflictos morales de uno del otro, de que esto es bondad, de que esto sí es bondad, de que esto es aquí, de que esto es allá. Al final ambos deben de coexistir, porque si no coexisten hay un desequilibrio en la naturaleza. Lo mismo ocurre con el karma. Si solamente ocurren cosas buenas, jamás vas a aprender. Si ocurren solamente cosas malas, jamás vas a aplicar. ¿Entienden? Entonces ambas necesitan coexistir. Ambas reacciones están dentro del karma, porque necesitan una de la otra. Tomar un poquito de agüita, permiso. Ah, ya, entonces el karma es como eh, que todo acto tiene consecuencias y que cualquier consecuencia te va a dar una enseñanza. Sí, exactamente. Eso es lo que es la naturaleza del karma. Luego tenemos el dharma, que quizás a mí fue que me lo explicaron así, pero el karma realmente, a mí me lo explicaron, por ejemplo, como que es lo contrario al karma, ¿no? Pero esto no es así, ¿ya? El dharma no es lo contrario al karma. Todo lo contrario, valga la redundancia. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿O algo más en lo que también quieran profundizar, quizás? ¿En algún concepto que escucharon y no lograron entender? Ya. Entonces, si no hay más dudas, finalmente quiero agradecerles nuevamente a todos ustedes por estar aquí, por estar presentes. Muchas gracias por tomarse el tiempo y también para quienes quisieron venir pero no pudieron. Nuevamente, muchas gracias por tener el deseo. Y doy por finalizada la clase. Muchísimas gracias, Namaskaram, y nos vemos en otra ocasión. No. Voy a detener la grabación.